Volviendo a la palabra de Dios, el pasaje de ayer dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay pasajes que si los leemos deprisa o los meditamos de manera somera, no le hacemos justicia a lo que en verdad el pasaje nos está enseñando. No le sacamos el provecho debido. Y yo he decidido usar de nuevo el pasaje, usar el mismo pasaje que usé ayer. Y bueno, pues hay algunas reflexiones que debo hacer especialmente con respecto al asunto de la sanidad divina. Este fue el tercer punto que tocamos ayer. El primero es que si uno está alegre, si alguno está afligido, debe orar. Y si alguno está alegre, debe cantar alabanzas. Hablamos de esto el día de ayer. Y luego en la tercera parte, bueno, pues ya no lo tomamos muy a fondo, no lo consideramos muy a fondo, lo vimos de una manera un tanto somera. Y es ahí donde quisiera yo enfocar el tema de hoy, el compartir el devocional de hoy. Quisiera enfocarlo precisamente aquí en este tercer punto. Si está alguno enfermo, bueno, pues llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la promesa es que la oración de fe salvará al enfermo. Primero lo salva y luego lo sana. Algunos infieren, bueno, que está hablando de salvar de la mala salud, pero hay otras maneras en que debemos ser salvos, no solamente hablando de la gran verdad bíblica de ir al cielo o ser salvado de ir al infierno. Es una verdad bíblica, pero no siempre los pasajes que hablan de salvación se dirigen a eso. Puede ser de la salud, puede ser de la salud, puede ser de otras situaciones en la vida espiritual que afectan la vida del cristiano en su relación con Dios y que le evitan recibir de Dios toda la bendición que podrían recibir del Señor. Podrían ser salvos también de disciplina del Señor. Dios no nos puede dejar sin disciplina. Aquel que recibe por hijo lo azota, lo castiga, porque Dios no quiere
pues que estemos en el mismo nivel de espiritualidad siempre. Él quiere que seamos hijos crecidos, hijos maduros. Y para eso pues nos tiene que disciplinar. Pero bueno, pues insiste Santiago en que confesemos nuestras ofensas también los unos a los otros. Se infiere que lo que Santiago está proponiendo aquí, ¿verdad?, es que la persona que tiene problemas de salud aquí es alguien que ha caído en pecado, alguien que ha cometido maldad, alguien que se ha portado mal y que ha ofendido al Señor, y que el Señor le está haciendo una represalia, haciendo represalia sobre él por medio de la enfermedad. No todo caso de enfermedad es este, ¿verdad?, pero hay ocasiones en que sí Dios actúa así. Bueno, les decía ayer, es un pasaje un tanto difícil porque ofrece algunas complicaciones con respecto a la interpretación. Los cristianos evangélicos aquí en esto pues nos dividimos en nuestras opiniones con respecto al entendimiento de este pasaje, pero pues para evitar eso en ustedes, en mí, yo quisiera que viéramos unas reflexiones. Estas las encontré en el comentario bíblico de William MacDonald. Voy a dar el reconocimiento en esta ocasión. Yo poco lo uso porque su escatología no me agrada, pero hay cosas que están buenas, vale la pena leer y decirlas. Entonces, bueno, les voy a compartir entonces 10 reflexiones sobre este asunto de la sanidad divina. Para empezar, bueno, nos han acusado a nosotros los bautistas, nuestros hermanos carismáticos, nos acusan de no creer en la sanidad divina. Nada más lejos de la verdad. Yo, por convicción, soy bautista, me agrada la doctrina bautista. Pero yo sí creo que Dios sana. Yo sí creo que Dios puede de un momento a otro salvar a aquel que está en peligro de muerte o quitar la enfermedad. ¿Por qué lo creo? Porque lo dice la palabra de Dios. En segundo lugar, pues porque lo he visto. Yo puedo dar testimonio de situaciones de sanidad divina en donde Dios ha intervenido de una manera directa, y las 2 ocasiones que he visto esto ha sido en lugares donde no había al alcance un médico, ni siquiera una enfermera, un enfermero, un doctor, no, ni siquiera medicamentos en una clínica rural. Y bueno, así rapidito para no para mucho tiempo de este estudio, les comparto fue en un pueblo donde había caminado yo más de 9 horas. La verdad llegué exhausto a ese lugar. Subí 3 montañas en un solo día, en 9 horas. Vi huellas de animales salvajes en la selva húmeda, lo cual me dio ánimo para caminar, porque ya me quería quedar sentado un rato, echarme un sueño y luego seguir caminando. Pero bueno, llegué por fin a ese pueblito, porque se llama Yovego, está muy lejos en la serranía. Y en ese lugar oré por una persona que estaba ciega. Entonces el líder de esa comunidad me dijo, ¿qué tal si Dios quiere hacer un milagro y de esta manera tal vez Él toque más corazones en este lugar? Bueno, Dios a veces así lo decide. No es la regla, pero a veces Dios así lo decide. Y en esta ocasión creo que Dios estaba de acuerdo con este hermano, que era un predicador laico. Él apenas si conocía la palabra de Dios, él era nuevo, pero Dios levantó una iglesia en ese lugar.
y Dios usó a ese hombre. Y era un hombre de edad. Y yo todo dudoso fui a orar por esta persona. No vi nada al momento, les confieso, al momento no vi nada. Pero al siguiente día que yo regresé al pueblo donde estaba misionando, era un lugar llamado La Josefina, me quedé allí a veces 2, 3 meses. En mis tiempos de vacaciones de seminario me iba a internar a la sierra como misionero y en esa ocasión regresó este hombre muy emocionado el otro día solamente a darme la noticia que esta persona por la que habíamos orado se había sanado y que iba solo, ya no tenían que llevarlo porque había recuperado la vista. El otro caso, la respuesta fue inmediata, fue precisamente en un pueblo llamado Santa María Pápalo, un lugar que visité muchas veces y algunos de mis hermanos de la iglesia también lo visitaron muchas veces. Una mujer enferma tenía ya muchos meses y me dijo el pastor, en este caso era el hermano Noé Soto, testigo de esto porque me acompañó a orar, iba con otros hermanos de la iglesia que me acompañaron a ese viaje en esa ocasión. Y yo le dije, me dijo el pastor ese, hermano, por favor vaya y oren vamos a orar. Ore usted, por favor, por esta mujer, porque ya el hombre se está volviendo loco, ya no sabe qué hacer, ya está desesperado, está triste, acongojado. Por favor, vaya y ore por él. Bueno, pues vamos a orar por la hermana. Yo de llegada le dije, yo soy muy así, tanto incrédulo, ¿verdad? Nunca me imagino cuándo Dios va a hacer algo así. Entonces, en esa ocasión, le dije, ¿sabe qué? Yo quiero que se convenza una cosa. Yo no soy sanador, no tengo el don de sanidad, no lo creo tener. Pero vamos a obedecer a la palabra de Dios. Y oré por esta persona. Y hicimos el proceso tal como lo dice Santiago. Y con una fe simple, sencilla, oramos. ¿Y qué creen? La hermana se levantó. Y nosotros estuvimos ahí como eso de las 3, 4 de la tarde a las 6, entre 6 y 7 era el culto. Y por cierto, ellos vivían en la parte más alta de la ladera de la montaña. Y la hermana se levantó de la cama y descendió. Y le digo, estaba empinado, ese lugar está empinado para bajar. La hermana bajó a adorar a Dios porque se sentía bien. Y el culto terminó alrededor de las 11 de la noche. A esa hora subieron otra vez la ladera de la montaña, a su casita. Y yo, bueno, todavía así medio dudoso, ¿verdad? Unos meses después pregunté al hermano Noé, hermano, ¿qué pasó con esta hermana? ¿Cómo sigue? Hermano dice, ella sigue bien de salud. Y no cabe duda que cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Bueno, entonces, ¿qué? Pues que no nos acusen, ¿verdad? Los hermanos, que los predicadores bautistas no creemos que Dios haga estas cosas. Lo que sí no creemos es en el abuso que están haciendo algunos predicadores, pseudo predicadores, que están haciendo uso de estas cosas como un medio de ganancia para entusiasmar a tanta gente, incluso programar campañas de sanidad divina, como si se pudiera programar la obra del Espíritu Santo. A mí se me hace eso blasfemo. ¿Por qué se tiene que sujetar Dios? ¿Por qué se tiene que sujetar el Espíritu Santo a la agenda de alguien que reclama tener el don de sanar y que va a sanar a mucha gente? Cuando en verdad están haciendo uso de estas cosas para llamar la atención, reunir mucha gente y llevarse mucho dinero. Créeme que cuando Dios hace estas cosas, a veces no hay mucha gente para que lo vea y tampoco hay dinero para que te lleves. Al contrario, tienes que sacar a veces de tu bolsillo y compartir con el que está necesitado ahí doliéndose en una cama o con el familiar que lo está atendiendo, cuidando. Eso es lo que la palabra de Dios muestra. Bueno, les voy a mostrar estas reflexiones, estas verdades bíblicas con respecto a la sanidad.
En primer lugar, la enfermedad es consecuencia de la entrada del pecado al mundo. Esta es una gran verdad. Si Adán y Eva no hubieran pecado, la enfermedad no existiría. Dios originalmente nos hizo con la capacidad de vivir toda la eternidad sin morir, sin envejecernos, sin enfermarnos y sin morir. La muerte es consecuencia del pecado, porque así lo dice Pablo, la paga del pecado es la muerte. En segundo lugar, a veces la enfermedad es el resultado directo del pecado en la vida de una persona. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, pues hay evidencias en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el caso de los corintios. Ellos pecaron contra el Señor, ofendieron al Señor, rompiendo el vínculo ahí de la comunión con los hermanos. Cuando la élite de la iglesia, es decir, los ricos de la iglesia, se unieron y se reunieron para adelantarse a tomar los alimentos antes que llegara la gente pobre de la iglesia, porque no querían compartir con ellos sus manjares. Y además abusaron de la bebida, abusaron del vino y terminaron ebrios antes de participar de la mesa del Señor, de la Santa Cena. Y subestimaron, ¿verdad?, a la iglesia, la hicieron menos a los pobres de la iglesia, y Dios se ofendió con ellos de tal manera que algunos, dice 1 Corintios 11, que los enfermó, se enfermaron. Y cuando alguien enferma por una razón así, difícilmente Dios escucha la oración y responde. Difícilmente. Cuando Él ha decidido quitarle la vida a su hijo o dejarlo enfermo de por vida, no hay nada que podamos hacer, hermanos. Ni siquiera el hermano más santo de la iglesia puede evitar que Dios use su vara y lo castigue. Bueno, ahí están las evidencias, ahí está el pasaje. Usted lea 1 Corintios 11 y se dará cuenta que es cierto. Es peligrosísimo actuar así. Otro que estuvo a punto de morir fue un muchacho que estaba cometiendo un pecado de inmoralidad sexual. Eso está en el capítulo 5 de 1 Corintios. Y Pablo pidió a los hermanos que a ese perverso lo quitaran de en medio de ellos, porque era una mancha ahí en sus reuniones, en sus cultos, en sus ágapes. Nadie decía nada hasta que Pablo reaccionó y dijo: al tal debe ser entregado a Satanás para la destrucción del cuerpo y salvación de su alma. Y dice nada más: ¿en qué peligro puede meterse un cristiano por pecar contra Dios? Entonces, a veces la enfermedad sí es resultado directo de el pecado en la vida de algún cristiano. Otra gran verdad, otra gran reflexión es esta: no toda enfermedad es el resultado del pecado directo en la vida del cristiano. Tenemos el caso de Job. Job, ¿qué hizo para que le vinieran todas esas cosas? Dios planeó todo y Dios decidió todo con Satanás. Job no tenía ni idea lo que le iba a suceder. Al contrario, el corazón de Dios estaba orgulloso de su hijo, porque Job era el mejor hijo que Dios tenía sobre la tierra. Sin embargo, vino la enfermedad a su vida. Dios permitió a Satanás que lo enfermara con una sarna maligna y le quitara todas sus pertenencias. ¿Por qué toda enfermedad, no toda enfermedad es el resultado del pecado en la vida del cristiano? Bueno, porque tenemos otro caso, que es el ciego de nacimiento en Juan 9:2. Los discípulos preguntaban: ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús dijo: pues ni este ni sus padres. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Él nació así porque Dios así lo quiso. Y Dios habría de glorificarse por medio de la ceguera de este hombre cuando se topara con el Señor Jesucristo.
Otro caso de hermanos que no pecaron para enfermarse es el caso que menciona Pablo en Filipenses 2:30, que es de un hermano llamado Epafrodito. Este hermano que fue enviado por la iglesia de Filipos para suplir las necesidades materiales de Pablo en su prisión allá en Roma. Bueno, pues este muchacho, este joven, se enfermó de gravedad, estuvo a punto de morir porque dice Pablo que enfermó de muerte, pero pues Dios tuvo misericordia de él y lo sanó, pero tardó para que esto sucediera, tardó para que sanara. Y al final Dios tuvo misericordia. Pero no fue por un caso de pecado en Epafrodito. Él fue por estar sirviendo al apóstol Pablo. No nos dice exactamente cuál fue la razón, pero es probable que se haya infectado de algún mal allí internado con Pablo o en la ciudad o qué sé yo. No puedo decidir qué fue porque no dice el apóstol Pablo cuál fue la razón, pero sí se enfermó. Y otro caso mencionado en tercera de Juan 2, que es un hermano llamado Gallo, a quien Juan le desea que Dios prospere su salud así como prosperaba su alma. Se infiere que este hombre estaba mal de salud, estaba enfermo. Cuidado que Dios a veces permite la enfermedad en sus mejores hijos, como lo hizo en Job, en Epafrodito, en Gallo. En la historia de la era misionera moderna tenemos casos de hombres excepcionales. El caso del gran himnólogo Isaac Watts, que en la mera efervescencia de su vida ministerial, Dios lo mandó a la cama de por vida. Y fue desde ahí que compuso los mejores himnos que existen hoy día en la himnología cristiana. Si usted se encuentra un himno de Isaac Watts, por lo menos léalo. Usted se dará cuenta que estará lleno de un gran contenido doctrinal y la música también es hermosa, es fina, es buena. Fanny Crosby, una mujer que desde niña quedó ciega, parece ser que en alguna ocasión tuvo algún problema con la vista, la llevaron al doctor, el doctor le recetó un medicamento inadecuado y la dejó ciega de por vida. ¿Y quién no puede hallar deleite ahora y bendición cantando los himnos compuestos por Fanny Crosby, que fue halagada incluso por expresidentes de Estados Unidos, invitada a la Casa Blanca en diferentes ocasiones como una persona distinguida por sus himnos, sus composiciones, con una mente prodigiosa que fue capaz de memorizar cuánto himno leía y componer tantos como podía y dejar una gran herencia al pueblo de Dios que hasta la fecha nosotros disfrutamos. Bueno, hay muchos casos así, hermanos. No toda enfermedad es el resultado de pecado. O sea, tengamos cuidado con el fariseísmo de acusar. Hay quienes están diciendo que aquellos que se enferman de COVID en la iglesia, ¿verdad? No digo que esto suceda en nuestra iglesia, yo nunca lo he escuchado, pero hay iglesias que lo piensan así. No, aquellos hermanos que se enferman de COVID son hermanos que seguramente están en pecado. Cuidado, hermanos, con el dedo amenazador. No siempre esa es la razón del por qué se contrae una enfermedad. En cuarto lugar, a veces la enfermedad es el resultado de actividad satánica. Bueno, eso sí podemos estar de acuerdo. A veces es el resultado de la actividad satánica, como en el caso de Job. Se le dijo, bueno, pues hazle esto y aquello, quítale todo lo que tiene y enférmalo, hazle cosas malas y vas a ver cómo en tu cara te va a blasfemar. Cosa que no era cierto, porque Job, aunque Dios le quitó todo, él dijo, Jehová Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
Fue un cristiano capaz de avergonzar al mismo diablo en su propia cara. Bueno, como en el caso también de la mujer jorobada o la mujer encorvada de Lucas 13, 10 al 18, esta mujer que andaba encorvada por 18 años, imagínense. Y el pasaje reconoce que era por actividad maligna, era por el diablo mismo. Y dice el pasaje que Jesús la liberó. Tenía 18 años de estar enferma y Jesús la liberó. El enemigo ya no pudo tenerla así. Ahora, hay sectores en el cristianismo, en el carismatismo, que deciden que toda enfermedad es provocada por el diablo. Es más, deciden que todas las cosas buenas que nos suceden vienen de Dios y todas las cosas malas que nos suceden vienen del diablo, incluyendo la enfermedad, la necesidad de dinero, la situación terrible económica, todo viene del diablo. Todos le echan la culpa al diablo. Y bueno, pues no es así, necesariamente. Dios trae situaciones así. Y si lo hiciera el mismo diablo, bueno, es porque Dios se lo permitiera. Él está limitado a la voluntad de Dios. Hasta donde Dios le suelta la cadena, es hasta donde Él va a llegar. Bueno, Pablo también tenía una espina en su carne, era un aguijón en su carne, era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba de día y de noche, ¿verdad? Algunos intérpretes opinan que la manera en que lo atormentaba era por una depresión profunda que sufría Pablo. A veces me temo que tienen razón quienes opinan esto porque han habido hombres muy destacados en la obra de Dios que han padecido este mal. Elías, el gran profeta Elías, que fue capaz de dar muerte a los 400 profetas de Baal, 450 profetas de la diosa Acera. Después de tener esta gran victoria, fue a esconderse en una cueva todo deprimido y tenía ganas de morirse. Él se quería morir, porque según él ya todo se había acabado, era el único profeta que quedaba vivo y además lo quería matar la peligrosa y diabólica Jezabel. Y bueno, pues ahí lo tienen. En el caso de un gran predicador que yo admiro mucho y muy a menudo lo menciono, a Carlos Spurgeon, es uno de mis héroes en la historia de la predicación. Sufría de una fuerte depresión. Y muchos son dados a acusar a personas así, principalmente a las pobres mujeres, ¿verdad? Que una vez que empiezan con los problemas del climaterio, eh, pues sufren mucho esta situación y a veces son acusadas de ser mujeres faltas de fe, que por eso están así, que deben confiar en Dios. Y quienes no han sufrido de manera aguda esta situación, pues no entienden a quienes sí lo padecen de manera aguda y se atreven a decidir que no, eso no es cierto, a mí yo no sentí nada, es una mentira, lo que pasa es que no tiene fe y por eso está así. No, hermanos, debemos tener amor en el corazón y creer que hay situaciones que son biológicas, son de tipo biológicas, la escasez de ciertas sustancias o sustancias químicas en el cerebro pueden causar cosas así. A veces con un buen medicamento la persona se controla. Pero bueno, en el caso del hermano Spurgeon, ¿qué tanto acceso tenía él a buenos medicamentos como con el avance que ahora tenemos en la medicina, ¿verdad? Pero sí se comenta que a veces caía en unos pozos profundos de desesperación y a veces no sabía qué hacer. Él era un hombre de gran fe, era un hombre muy entregado al Señor y un gran predicador del Evangelio, con un éxito que difícilmente alguien haya logrado igualarle tanto para predicar como para ganar almas para el Señor. Pero bueno, él padecía estas cosas. A veces entonces la enfermedad es resultado de actividad satánica y a veces Dios permite que esto nos afecte, hermanos.
y debemos, aun en medio de todas esas cosas, confiar en el Señor. En quinto lugar, Dios puede sanar. Hay quienes dicen, no, pues Dios eso ya no lo puede, ya no lo hace hoy. Él ha decidido no hacerlo hoy. Bueno, pues Dios puede sanar y lo hace. Uno de sus nombres es Dios el sanador, el Señor que sana. Es lo que significa su nombre Jehová Rafa, Dios tu sanador. Jehová Rafa, uno de los nombres de Dios en Éxodo 15:26. Ahora, él emplea diferentes métodos para sanar, para curar. Lo hace por procesos corporales normales. El cuerpo fue diseñado así por Dios. En realidad ninguna medicina te cura, te sana, dicen los doctores. Yo no soy autoridad para hablar de eso, solamente repito lo que oigo de ellos. Ningún medicamento puede curar el cuerpo, pero sí lo ayuda, como que le da un empujoncito para que el cuerpo se vaya recuperando solo. Bueno, Dios lo hace a veces por procesos corporales normales, a veces lo hace por medio de medicamentos. El mismo apóstol Pablo, que anduvo mucho tiempo con el doctor Lucas, a quien él llamó, por cierto, el médico amado, recomendó a su hijo espiritual Timoteo, ya no bebas tanta agua, mejor bebe un poco de vino. Y muchos se asustan cuando oyen a Pablo hablar así. Bueno, pues porque todo lo que huele a alcohol en México suena pecaminoso por una cultura tan tomadora que tenemos. Me dicen que ahora que estaba el pico de la pandemia, como que se acabó la producción de la cerveza en algunos lugares, y allá en el norte no había cerveza, la gente ya estaba desesperada por tomar cerveza. Y por fin llegó el camión de la cerveza, ¿verdad? Llegó hasta el tope de cerveza. La gente se emocionó tanto que hasta le llevó mariachi. Esto se hizo viral, vaya, salió en un video. La gente estaba tan emocionada que hasta le llevó mariachi. Ya es un asunto de idolatría, la tomadera y todas esas cosas. Pero bueno, ahí tienen ustedes que cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no le dijo emborráchate, porque muchos aquí se espantan. No, dijo, toma un poco de vino. Ahora recuerden que Luis Pasteur todavía no había nacido. Y no sabían, seguramente no sabían que hirviendo el agua le podían matar las bacterias, los microbios que vienen muchas veces en ella. Pero lo que está haciendo Pablo es darle una receta médica a Timoteo para que entendamos que no es pecado consultar a un doctor. Entonces lo hace por medio de medicamentos. A veces lo hace liberando a la persona de temores, resentimientos y ansiedades. Dicen también los doctores que la mayoría de las enfermedades son de origen psicosomático. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los problemas que tiene la gente se los causan por sí mismos, por traumas que tienen, por miedos, por temores, por ansiedad, ¿ya? Por resentimiento, por andar guardando rencor en el corazón, se enferman. Y cuando estas personas van al Señor y entregan todo al Señor, automáticamente se componen, ¿no? Entonces, son maneras en que el Señor sana a la persona, pero sí lo sana. A veces por medio de médicos cirujanos. El Señor Jesús reconoció que los enfermos son los que necesitan al médico. Él dijo, no son los sanos los que necesitan al doctor, sino que son los enfermos los que necesitan al médico. Aunque él habló aquí en un sentido metafórico, está reconociendo que para un enfermo es necesario un médico. Ahora, algunos argumentan que, bueno, es que allá el profeta dijo que tal rey fue castigado por el Señor porque fue a consultar a los doctores, fue a consultar a los médicos.
Sí, pero esos no eran doctores en medicina. Tienen que revisar un poco más los comentarios, a los comentaristas y llegar a la conclusión de que a los que fue a consultar eran personas que se dedicaban al ocultismo. Y eso sí, Dios no está de acuerdo con ello. La persona puede morir en lugar de sanar. Pero usted lo que le pasó a Saúl por ir a consultar a una pitonisa, a la divina de Endor, Dios le quitó la vida al otro día, tal como se lo había anunciado. Dios le quitó la vida a Saúl. Bueno, entonces, a veces es por medio de médicos cirujanos. Si te sale un tumor en el cuerpo y quieres sanar, pues te lo tienen que extirpar. ¿Quién te lo va a quitar? Obviamente que no vas a ir a la cocina, agarrar el cuchillo más filoso y tú te lo vas a quitar. Puedes atravesar una arteria importante y causarte un sangrado que nadie te puede quitar. Te vas a morir, te vas a matar tú solo. Tiene que ser una persona que ha estudiado el cuerpo humano y que tiene la habilidad en su mente y sus manos para hacer tal trabajo. Dios se vale de personas así. Como dijo Matthew Henry, sí, no, debemos ir y buscar ayuda médica, debemos ir y buscar al doctor, pero siempre manteniendo la mirada en el Señor, confiando en el Señor, orando. Nosotros tenemos hermanos enfermos en el hospital y sabemos que Dios usa a los doctores, pero estamos orando por ellos, que Dios los use y que Dios intervenga en esos casos. Y en muchas de las ocasiones tenemos respuestas positivas a nuestras oraciones. Y recuerden ustedes que Pablo mismo llamó a Lucas el doctor, el médico amado. Era doctor en medicina, eh, el más fiel compañero, amigo de misiones que tuvo el apóstol Pablo, y no lo desechó por ser doctor en medicina, al contrario. En cuántas ocasiones debió atestiguar casos de sanidades Pablo con este hombre. Y bueno, usted dirá, bueno, pero si Pablo era apóstol, él podía incluso hasta resucitar muertos. Eso era por un tiempo. Y los apóstoles no podían hacer uso de ese don a su placer, a su gusto, cuando ellos querían. No. Cuando ellos hacían cosas así, era con un propósito que Dios tenía. Y era cuando Dios decidía que lo debían hacer. Porque Pablo mismo había dejado a Trófimo enfermo en Mileto, según está el testimonio en 2 de Timoteo 4:20. Oró por él y no lo pudo sanar. Oró por Epafrodito y no lo pudo sanar. Ahora, cuando Malco cayó del tercer piso, lo resucitó. Pero bueno, era necesario que hiciera eso. Dios estaba de acuerdo que lo hiciera y el don funcionó. Pero ¿por qué no con Epafrodito? ¿Y por qué no con Trófimo allá en Mileto? Bueno, porque es Dios el que decide si la persona se va a sanar o no. Bueno, en sexto lugar, Dios también sana milagrosamente y a veces decide hacerlo así. Y de esto pues yo ya les comenté dos casos que he visto con mucha claridad. Dios también sana milagrosamente. Entonces, repasando esto, la enfermedad es consecuencia del pecado en el mundo. A veces la enfermedad es resultado directo de pecado y no siempre la enfermedad también es resultado del pecado en la vida del creyente. A veces la enfermedad, en cuarto lugar, es resultado de actividad satánica. En quinto lugar, Dios puede sanar y Dios lo sigue haciendo cuando Él quiere. Cuando, de acuerdo a sus propósitos, ¿verdad?, es necesario hacerlo, Dios lo va a hacer y nos va a sorprender. Dios puede sanar y Dios también sana milagrosamente. Él a veces así decide hacerlo. En séptimo lugar, no siempre es la voluntad de Dios sanar. Ya les mencioné el caso de Trófimo en Mileto, que dejó a Pablo enfermo. ¿Por qué se quedó enfermo allá Trófimo? No fue la voluntad de Dios sanarlo en ese momento. Seguramente lo sanó después, pero no era el momento. Pablo pudo haberse arrodillado, le pudo haber impuesto las manos como apóstol. Nada funciona. ¿No te ha pasado así? Yo a veces me siento así como desesperadón.
Más cuando me invita a alguien a orar, hermano, venga a orar por mí, porque mire que ya no soporto esto, pastor, venga, únjame con aceite. Pues con todo gusto yo voy a obedecer lo que dice la palabra de Dios y voy a tratar de animar a mi hermano, a mi hermana. Pero no soy yo quien va a sanar y no soy yo quien decide si la persona va a sanar o no. Eso lo decide el Señor. Eso lo decide nuestro Dios. Dios quiso sanar, Dios no quiso sanar a Pablo cuando le dijo, Señor, ya no aguanto esta espina en mi carne. ¿Qué sería eso? ¿Cómo se manifestaría ese aguijón que tenía Pablo en su carne? Bueno, yo ya les dije, a lo mejor era una depresión profunda, a lo mejor era una enfermedad en su mente, a lo mejor era una enfermedad en su cuerpo, pero ¿saben qué le dijo Dios? No, no. Y Pablo reconoció que debido a las revelaciones que Dios le había dado, Dios le permitió esto, le trajo esto a su vida. Le puso allí de centinela un demonio mismo, ahí se lo dejó para que lo atormentara, para que Pablo no tuviera la tentación de caer en el extremo del fariseísmo de donde él había salido. ¿Qué características tenían los fariseos? Eran muy arrogantes, eran muy orgullosos. Ahora, el Señor Jesucristo fue el único tutor que tuvo Pablo. Imagínense ustedes. No, hombre, yo me hubiera puesto acá tremendo, ¿verdad? Si yo les dijera, hermano, fíjense que me fui a meter a una cueva o viví como ermitaño 3 años, estuve allá metido en el desierto y el Señor Jesucristo vino, Él me dijo, yo te voy a tutoriar, yo te voy a educar, yo te voy a enseñar todo lo que va a saber la iglesia, te voy a dar la herencia de la doctrina de la iglesia, tú la vas a dar, imagínense, si yo dijera eso, pudiera decirles, oiga, es que el Señor anoche me despertó a las 3 de la mañana y llegó y yo lo vi con su manta, ¿verdad? Su manto blanco, su túnica larga, ¿verdad? Y una luz que resplandecía en su rostro y él con sus manos así me tocó y me dijo, Pastor Moisés, tú eres mi elegido, eres esto, lo aquello, Imagínense usted, no, hombre, yo me inflaría como pavo real. Bueno, esa era una tentación para Pablo, esa era su debilidad, una de las debilidades más grandes como ex fariseo, caer en la soberbia, en el pecado de la altivez, del orgullo, y porque Dios le reveló a él la doctrina que nosotros creemos y predicamos. Por eso nuestra doctrina se llama doctrina paulina, porque se llama así, porque la heredamos del apóstol Pablo. Jesús se la dio a Pablo y Pablo la dejó allí para nosotros, nos la heredó a nosotros. Bueno, pues Dios no quiso darle el sí a Pablo. Le dijo, Pablo, así te vas a quedar, así te vas a morir. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dijo, de modo que cuando soy débil, cuando estoy enfermo, entonces soy fuerte. Es un lenguaje paradójico. ¿Cómo puedes estar fuerte enfermo? Si estás enfermo, estás debilitado. Bueno, pero él no estaba fuerte físicamente, sino que estaba más fuerte espiritualmente. Aunque su hombre exterior se iba degradando, se iba consumiendo, el hombre interior iba fortaleciéndose. Y así debe ser en nuestra vida, hermanos. Dios por algo permite las situaciones en nuestra vida. Él puede decirnos, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente para ti, para tu enfermedad, para tu problema, para tu situación. No necesitamos necesariamente que Dios nos arregle el problema, amados hermanos. Lo que necesitamos más es la gracia de Dios. Eso sí lo necesitamos. Y yo he descubierto una cosa, que para el tamaño del problema, para el grado de problema que tenemos, es el grado de gracia que necesitamos de Dios. Y Dios la tiene suficientemente. Dios tiene esa ración de gracia que usted necesita para ese problema de salud que tiene, que no se le va. Dios la tiene. Pídasela
y Dios se la va a dar. Bueno, entonces no siempre es la voluntad de Dios sanar. En octavo lugar, Dios no ha prometido sanar en cada caso, como es el caso de Filipenses 2:27. Dios tuvo misericordia con Epafrodito. Dios tuvo misericordia con Epafrodito. Sí, lo sanó. Pero lo sanó cuando Él quiso. No fue cuando Pablo oró por él. Lo sanó cuando Dios quiso. Pero Dios no ha prometido sanar en cada caso. A veces Dios ha decidido llevarse a su hijo, a su hija a casa a través de esa enfermedad. Si Dios se ha de glorificar en ello, pues bienvenida a la muerte. Bienvenida a la muerte, porque es mucho mejor estar con Cristo que estar aquí. Además, este mundo pues ya se pudrió, hermanos. Y cada vez se hace más peligroso y cada vez se hace más incómodo para los hijos de Dios. Y el mismo mundo se hace incómodo a sí mismo. Si esta enfermedad que está padeciendo el mundo hoy día fue inventada en un laboratorio, como se dice, qué cosa tan terrible ha venido a ser el mundo. Y comentaba con mi esposa anoche, qué terrible si esto fue inventado en un laboratorio, los que hicieron esto. Y ahora que se habla de una nueva ola que viene de infección, de contagio en el mundo, y bueno, si esto es así, qué invento tan tremendo. ¿Cómo le pensaron aquellos que hicieron esto? Pero ¿saben qué? Van a responder en el día del juicio por esto. Y los que manejan esas organizaciones no van a escapar. Pero Dios, en medio de todo esto, hermanos, va a cuidar a los suyos. Si Dios ha decidido que vivas, el COVID no te va a matar. Si Dios ha decidido que le sirvas todavía más años, el COVID no te va a hacer nada. Dios te va a librar. Y de hecho, pues a muchos ya nos libró el Señor. Miren, aquí estamos. Un servidor siguió predicando, siguió yendo, viniendo. Si me contagié o no, pues ni lo sé. Lo que sé es que estoy vivo y que el Señor estuvo conmigo. ¿Cuántas veces no me pasaron por ese aspersor y me bañaron para desinfectarme? Bueno, pues a lo mejor lo lograron, a lo mejor ni tenía nada. Yo no lo sé, pero aquí estoy para dar la gloria a mi Dios. Bueno, hay quienes mal interpretan Isaías 53:5, que dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Bueno, pues hay quienes deciden que ya la enfermedad ni siquiera la debe mencionar el cristiano. Aquí con un sentimiento metafísico dicen no, ni siquiera digas eso, porque lo que digas se va a hacer. Si tú mencionas la palabra enfermedad, en automático estás evocando la enfermedad y te va a pegar. Si tú dices, ay, me va a pegar el COVID, pues te va a pegar el COVID, porque ya lo dijiste, nuestras palabras tienen la capacidad de crear cosas. No, hermanos, eso es metafísica, eso déjenlo para los gurús de la India. Nosotros creemos la palabra de Dios. Ahora, cuando dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados, bueno, ¿de qué fuimos sanados? El profeta Isaías está hablando de una enfermedad más letal que la enfermedad del SIDA, o que la lepra, o que el COVID. Está hablando de la enfermedad del pecado. Es a eso que se refiere el profeta. Pero hay predicadores, ¿verdad? Hay muchos predicadores que alegan que ya la enfermedad no nos debe tocar, porque todo eso Cristo las padeció en lugar nuestro, y además por su llaga ya fuimos nosotros curados. Entonces lo que debemos hacer es decretar la salud, ¿verdad? Decretar salud y prosperidad, ¿verdad? Y te dicen, bueno, yo lo decreto y yo por fe lo recibo, lo declaro y lo recibo. Y ya lo tengo. Entonces, aunque se estén muriendo, dice, pues no estoy enfermo, estoy sano.
yo me declaro sano en este momento, no tengo nada. Bueno, ustedes saben que ciencia cristiana cree así, la enfermedad no existe. Dice la secta de ciencia cristiana, esa es cuestión de la mente nada más. Está acá la enfermedad en la mente, pero no existe. Y bueno, para terminar, les comento una nota un tanto graciosa de un niño que fue a ver a su pastor y le dice, pastor, vaya a orar por mi papá porque mi papá está enfermo. Y le dice, el pastor era de ciencia cristiana, obvio. Le dice, no, esa está en su mente, él no está enfermo, él está sano. Dice, tú vete a casa y dile a tu papá que está sano, él no tiene nada. Ve y dile que digo yo que está sano. Al otro día llega el niño y dice, pues ahora qué le diré, pastor, pues mi papá se murió. Piensa que se murió. Mi papá piensa que se murió. Bueno, hermanos, la enfermedad es real. Y no por el hecho de que Cristo murió en la cruz, ya en automático todos vamos a estar sanos, porque por su llaga fuimos nosotros curados en el aspecto físico. No es así, hermanos. Ustedes pueden leer la palabra, ya les mostré varios pasajes donde vemos que a veces el propósito de Dios para cumplir su plan, lograr cosas, es traer la enfermedad a la vida de sus hijos, situaciones difíciles a la vida de sus hijos. Pero bueno, el mal del cual hemos sido librados, que Dios erradicó de nosotros, es el del pecado. Con ese sí, con su sangre preciosa, lo ha limpiado. Entonces, esa redención que promete de nuestros cuerpos es algo que va a venir todavía cuando Cristo venga en su segunda venida. Por último, el no ser sanados no implica carencia de fe, porque tanto Pablo, Trófimo como Gallo eran fuertes en la fe, eran hermanos grandes en la fe, pero Dios permitió estas cosas. Bueno, la conclusión de esto, Dios mediante, lo veremos el día de mañana. Hermanos, yo espero que usted se sintonice mañana conmigo para el último devocional de la semana, y espero que usted sea grandemente bendecido en este día. Que el Señor le bendiga, que el Señor le ayude, que usted busque al Señor, búsquelo, y Dios estará con usted. Quiere que Dios le bendiga, búsquelo. ¿Está usted triste? ¿Está acongojado? Haga oración. ¿Está usted alegre? Pues póngase a cantar. Póngase a cantar. Alabe al Señor. ¿Está usted enfermo? Pida oración. Llame a los ancianos de la iglesia para que oremos por usted. Y si hubiera cometido pecado, lo confesará. Y Dios puede hacer el milagro. ¿Qué tal si hoy mismo le quita esa enfermedad? Mi querido hermano, querida hermana, joven, niño, que Dios les bendiga. Estén gozosos en el Señor en este día y agárrense del Señor. Que Dios les bendiga.